Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que tenemos de analizar la palabra de Dios. Y bueno, vamos estudiando pasaje por pasaje, o mejor dicho, párrafo por párrafo, de la epístola que el apóstol Pablo escribiera a los romanos, es decir, a la iglesia de Cristo, pues que se congregaba en la ciudad de Roma, es decir, a las diferentes congregaciones que tenía en la ciudad de Roma. Y decíamos la vez pasada que esas congregaciones estaban compuestas por dos culturas, la cultura griega y la cultura judía, y que ambas culturas generalmente se creían lo mejor de lo mejor, y esa situación de orgullo estaba creando una división dentro de la iglesia, y que ese es el problema principal que el apóstol Pablo está atendiendo en esta comunidad. Pues ya en el capítulo 1 dejó claro que esa cultura griega en los planes de Dios pues no sirve para nada, ¿sí? Porque profesando ser sabios, más bien se hicieron necios y formaron imágenes de Dios. Y por eso Dios los entregó a la corrupción. Y bueno, pues si esa cultura fuera tan buena, hubieran conocido a Dios, pero no fue así. No lograron comprender la grandeza de Dios, a pesar de que sí tenían la capacidad y a pesar de que sí comprendieron cosas muy, muy buenas. Bueno, ¿qué tal los judíos? Porque los judíos tenían ventaja, porque Dios les dio su ley. Bueno, veíamos la vez pasada que Pablo empieza a hacer preguntas sobre los judíos. Bueno, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y decíamos que eso significa que los judíos robaban las imágenes de los templos y bueno, como esas imágenes de esos ídolos estaban hechas de plata o de oro, pues fundían el oro y la plata y eso siempre servía, o sea, ¿para qué desperdiciarlo, no? Y de que a esa costumbre es que estaba hablando Pablo, es decir, saquean los templos, o sea, abominas al ídolo, pero no a lo que el ídolo te produce. Y esto tiene que ver mucho también con la situación de las riquezas acompañadas de la idolatría. O sea, abominas la idolatría, pero no abominas lo que los idólatras a ti te producen, o sea, el dinero, ¿no? Y bueno, esas son una serie de preguntas, ¿no? Y obviamente las preguntas tocan la conciencia, ¿no? Es decir, si la persona tiene conciencia, pues la toca, ¿ya? No es una prueba, solo son preguntas. Esto es como lo que Jesús dijo, ¿no? A los judíos allá en el capítulo 8 de Juan, cuando querían apedrear a la mujer que habían hallado en adulterio. Entonces Jesús dijo, el que esté libre de culpa, pues tire la primera piedra. Pues qué bueno que ahí no estaban un montón que yo conozco que creen santos, ¿no? O sea, a persona que dice, no, yo sí estoy libre de culpa y tira la primera piedra y ya le caen las pedradas a la mujer. Todos esos que estaban ahí con Jesús tenían conciencia porque uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, fueron dejando las piedras y ninguno se atrevió a tirar. Creo yo que si hubiera estado en un ambiente guatemalteco, y si pobre mujer no se salva, ¿no? O en un ambiente religioso contemporáneo. Entonces, el hecho de que uno le diga a una persona, oye, tú dices que no se ha de adulterar, pero adulteras. Tú que dices que no se ha de a cometer idolatría, realmente te robas los templos, te robas todo eso. Y bueno, en ese momentito está llamando nada más la atención a la conciencia, o sea, solo está haciendo preguntas. Luego él decía ya al final del 3 empieza con unas cuantas preguntas, pero ahora va a puntualizar en su argumento. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9 toca para hoy. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Uno de mis antiguos profesores de Baxter, ya difunto él, que la verdad yo admiraba por su gran conocimiento, opinaba que este versículo está hablando de los cristianos. O sea que Pablo, ya hablándole a los cristianos, le decía que pues somos mejores nosotros que ellos. Nosotros cristianos somos mejores que los judíos y los griegos, porque a continuación dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Pero no creo yo eso, ¿sí? No creo esa interpretación. El hecho de que yo haya admirado a un profesor no significa que voy a seguir al pie de la letra todo lo que él decía, y yo creo que eso tiene que ser cierto de cada uno de nosotros. El hecho de que uno admire a una persona por su conocimiento y uno diga, wow, este sí sabe,
no implica que uno a esa persona tenga que creerle todo, ¿no? Hay que poner en tela de juicio todo. Y entonces yo creo que aquí no. Aquí, como la mayoría de comentaristas han dicho, realmente Pablo está diciendo, somos nosotros los judíos mejores que ellos los griegos. Y cualquier judío iba a decir, sí, sí, somos mejores. Porque mira que aquellos eran, por si no lo has visto, eran homosexuales. Sí, pero Pablo dejó claro eso en el capítulo 1 de que eso era un castigo de Dios, que la ira de Dios se revela, que ellos fueron idólatras y por eso Dios les trastornó la cabeza para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. ¿Ah? ¿Tú eres mejor solo porque Dios no te ha dejado caer tan bajo? Y Pablo contesta a esa pregunta, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que el león juzga desde su condición. Y los pecados que uno comete no le parecen tan graves, pero los pecados que comete el prójimo, eso sí, todos pecamos, pero no todos pecamos igual, ¿no es cierto? Y socialmente hay unos pecados que son muy mal vistos, más que otros. Por ejemplo, si alguien es ladrón, cuidado con la cartera y mejor si no nos juntamos con ese. Eso es terrible, ¿no? Pero si alguien es chismoso, bueno, lo tratamos diferente. ¿Qué tal si alguien es envidioso? Y si alguien es ambicioso, si somos capitalistas, no, eso es una virtud, eso no está tan malo, ¿sí? Bueno, así tratamos los pecados. Pero realmente cuando hablamos de pecado en término general, caemos bajo la misma línea. O sea, pecado es pecado. Y eso es lo que Pablo está estableciendo acá. Y luego va a citar una serie de pasajes. Aquí Pablo usa una cosa que se llama el midrash, ¿no? Que significa vamos a citar pasajes. Y los pasajes van a interpretarse unos con otros. Y cita una serie de pasajes que dicen que el ser humano es pecador. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Salmo 14. O sea, hay justos ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El salmista lo dice. Sepulcro es su garganta. Oh, eso es qué tremenda metáfora, ¿no? Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Está citando varios pasajes. O sea, arrancamos con el Salmo 14, 1 y al 3. Luego se cita Isaías 53, 1 al 3, etcétera. El Salmo 5, 9 y así va citando. Pero oye, observemos las metáforas en vez de ver de dónde viene cada una de estas citas. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, mata. Esa es la idea. Mata. Con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, son venenosos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego Pablo termina con un versículo que es aplastador. Dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué dice esto? Esto no significa, como muchas veces lo interpretamos, que la ley es para los judíos, la gracia para los cristianos. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. En el contexto de lo que está citando Pablo es, si la ley judía dice esto, es porque los judíos son así. O sea, cuando el Salmo dice no hay justo ni uno, no está hablando del mundo, porque la ley se escribió para los judíos. O sea, cuando dice no hay justo ni uno, está hablando de los judíos. Cuando dice veneno de áspides hay en su lengua, está hablando de los judíos.
Cuando dice no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, está hablando de los judíos. Eso es lo que dice. Sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. O sea, si un judío dijera, pero ahí está hablando de los gentiles. Ah, o sea que eso se escribió para los gentiles. Qué bonito, ¿no? No, no se escribió para los gentiles. Cuando el salmista lo estaba diciendo, el salmista era judío y estaba viviendo en medio de los judíos. ¿Sí me entiendes? Uy, o sea que la misma Biblia dice que los judíos están bajo pecado. Sí. ¿Para qué? ¿Te recuerdas que es diatriba? Entonces Pablo siempre está imaginando que el interlocutor le dice, ajá, ¿para qué? Bueno, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quedó claro? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y se cierre toda boca. Voy a explicar esto de esta manera. Yo jugué fútbol, como todos lo saben. Y tuve mi época en que era muy malo para el fútbol. O sea, no jugaba bien. Tuve mi época en que fui bueno para el fútbol. Y otra vez me volví malo para el fútbol. Bueno, falta de práctica. Pero cuando yo era malo para jugar fútbol y de repente iba a jugar fútbol, eso de que armen la fila y ya uno para acá, otro para allá, eso era bonito porque cuando ponían ahí, escojan, que fulano y sultano escojan, que como uno es malo, es el último de la lista, o sea, primero escogen a los buenos, aquel conmigo, el otro conmigo, aquel conmigo, y en fin, todos, ¿no? Y al malito, o sea, a Selvín Monterroso era el último que escogían en la escuela, ¿no? Y aquel, no, porque se vaya con ustedes, ¿no? Que se vaya con ustedes, ¿no? O sea, ni siquiera me querían en los equipos, que se vaya con ustedes. Y al final me decía, está bueno, pero te quedas como portero, te quedas como portero. Ya cuando uno va ascendiendo en el fútbol lo dejan como defensa. Y lo curioso es que cuando uno se cree malo porque, bueno, es malo y la gente sabe que es malo y uno sabe también que soy malo, uno siempre es amable con los malos, ¿no? O sea, alguien comete un error y todos le reclaman y uno llega ahí tranquilo, a la próxima va a salir mejor. Es que, porque uno es malo. Entonces uno anima a los malos para que cuando uno cometa el error tampoco le caigan encima y lo animen a uno a seguir adelante. Pero por gracia de Dios, pues me fui volviendo bueno y cuando me volví bueno también me volví odioso. Y entonces uno se cree Maradona. Entonces cuando alguien comete un error, uno le cae encima, oye, no seas inútil, lento, o sea, pégale. Y uno empieza a decir, pégale como hombre, no, mi abuelita le pegaba más duro. Y entonces uno se vuelve malo, odioso, ¿no? Odioso. Y fíjense que espiritualmente lo mismo sucede. Cuando llegamos a la iglesia y tenemos una gran cola que eso, es terrible, ¿no? Entonces uno es así como, no es tan malo lo que hizo el hermano, sí, para que cuando sea conmigo sean misericordiosos. Entonces uno es así, pero conforme por la gracia de Dios nos vamos volviendo buenos, santos y no cometemos pecado, al menos no al estilo de otra gente, entonces nos volvemos odiosos y abrimos la boca. Es decir, cuando uno mira un partido de fútbol, el tipo que está alegando con Mundo y Raimundo y se enoja y se pelea con todo el mundo, pues no es el bueno, es el que se cree bueno. O sea, si dijéramos quién tiene el ego más exaltado o quién es el que se cree mejor, ese que anda alegando con todo el mundo, ese. Y en la iglesia es lo mismo. Cuando alguien comete un error, un pecado, siempre hay uno que es más crítico que los demás. Siempre hay uno que juzga más. Siempre hay uno que critica más. Siempre hay uno que condena más. Ese es el más santo, eso esperamos. Pero generalmente no es así. No es el más santo. Es el que se cree más santo. O sea, el de santidad. Ese es un juzgón de primera. Y curiosamente, en la iglesia tenemos muchos que son de santidad y no lo han notado. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo dice, no, mijitos, si es que la Biblia cuando habla de ustedes, los judíos, no está hablando de los cristianos, está hablando de los judíos. Cuando habla de usted, los judíos, mira, los deja por el suelo. Leámoslo una vez más.
No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué bonito. Cierra la boca y deja de estar juzgando. Es lo que Pablo dice. Cierra la boca y deja de estar juzgando. ¿Por qué? Repasamos capítulo 2, versículo 1. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Lo mismo en el mal. O sea, yo sé que estás juzgando un pecado que tú no cometes, pero pecas y pecas diferente. Y por eso es que criticas. Pero cuidado, porque el juicio de Dios es según verdad. ¿Y crees esto, hombre, que tú escaparás al juicio de Dios? Eso no va a pasar. No vas a escapar al juicio de Dios. Yo pensé que los judíos sí escapábamos al juicio de Dios. Ah, te escapas. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Okay. Notemos lo que dice Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío, primeramente. ¿Por qué al judío? Porque el judío necesita salvación. Si el judío estuviera salvo, pues no necesita salvación. O sea, si yo estoy sano, ¿yo para qué quiero medicina? O sea, ¿para qué? Eso es como, mira, ya tengo tremenda edad y tengo el azúcar regulada. Me abstengo de Coca-Cola. ¿Para qué? Este no le hace daño. Pero la persona enferma sí necesita, ¿ya? Sí necesita. Dice el dicho, ¿no? Si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos, es el dicho, ¿no? Pero, bueno, si yo soy inmortal, pues yo ¿para qué necesito hacer ejercicio? ¿Para qué? Si tengo un metabolismo acelerado y todo está bien, pues no. Pero si Cristo es salvación para el judío en primer lugar, quiere decir que el que más problemas tiene es el judío. Y también para el griego. Porque dijo aquí, no hay justo ni aun uno, están bajo pecado. Bueno, dice el versículo 19 entonces, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún hombre o ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver, analicemos lo que Pablo acaba de decir, porque si ustedes no lo han notado, acaba de tener una tremenda contradicción. Pues, ¿cuál es? Bueno, dice, permítame, dice en el capítulo 2, versículo 13, o sea, lo había dicho, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora acaba de decir en el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Espérate. En el 13 me está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados y en el 20, en el 3:20 me está diciendo que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ven, o sea, es una contradicción, pero es una aparente contradicción.
No es posible que Pablo se contradiga en la misma epístola cambiando de capítulo, ¿sí? Y no en una epístola que él ha pensado muy bien. O sea, esto no sucede. Entonces, ¿cómo arreglamos nosotros esta aparente contradicción o cómo explicamos lo que pareciera una contradicción acá? Eh, Alguien ha propuesto algo interesante acá, algo interesante. Distinguir entre la obediencia a la ley y la obediencia a las obras de la ley. O sea, digamos, a ver si lo explico. En el capítulo 2, versículo 13, dice que será justificado el que practique la ley, el que haga la ley. Pero en el 3:20 dice que no puede ser justificado el hombre según las obras de la ley. Entonces, esa palabrita, obras, da un cambio o hace un cambio. Y creo yo que esta interpretación es interesante para el judaísmo del siglo I. Déjeme explicarlo un poquito mejor. Los judíos pues tenían una ley que tenía muchos mandamientos. Hoy en día los judíos calculan 613 mandamientos, calculan ellos, pero realmente son menos. Sin embargo, de esos mandamientos había unos que para ellos eran como que más importantes. O sea, es decir, hay unos mandamientos que son los netamente rígidos y los que el judaísmo miraba como más importantes, por decirlo así. Bueno, ¿cuáles eran esos mandamientos? Dos, sobre todo. El mandamiento de la circuncisión y el mandamiento del día de reposo. Los dos mandamientos más importantes. Pero uno dice, ¿por qué esos dos mandamientos eran más importantes para el judaísmo? Bueno, porque esos dos mandamientos eran los que los separaban del resto de gente. Vamos a analizar esto. Si uno, por ejemplo, es menonita, importa más la ropa que la conducta. Puedo ser tramposo, mentiroso, chismoso y no dejo de ser menonita. Pero si me miran con camisa, camiseta, playera, o si me miran sin camisa, barbechando un terreno, me qué calorón hace y me quité la camisa, ahora sí tienes problemas. Ahora sí te van a excomulgar, porque es más importante la ropa que la conducta. Si soy del grupo de santidad, es más importante el domingo que la justicia social. O sea, puedo ser el vecino más malo del mundo, cerrarle camino al vecino para que no pase, ver cómo friego a Mundo y Raimundo. Sí, puedo hacer eso y seguir siendo del grupo de santidad, pero no puedo quebrantar el domingo porque ahí sí me meto a problemas. ¿Sí? Si soy católico, puedo hacer lo que a mí me dé la gana, solo no le falte el respeto a la Virgencita porque ahí va para el infierno. O sea, no le falta el respeto a la Virgencita. Respete, por favor. Sí. Si soy de la iglesia de Cristo, porque también tengo que tocar a la iglesia de Cristo. Puedo hacer muchas cosas, no cualquier cosa, porque me va a juzgar, ¿cierto? Puedo hacer muchas cosas, pero no se le ocurra tocar una guitarra. O sea, yo no haga eso. O sea, no cante un himno con guitarra porque, ay Dios, el hermano Selvin, no lo vuelvan a invitar, ¿no? Porque hizo lo impensable. Entonces, ¿pero qué hizo? No vas a creer tú que ahí estaba dirigiendo los himnos con una guitarra. No, así hay que poner en disciplina. Definitivamente está excomulgado. Entonces, cada grupo tiene sus cositas, ¿no? Cada grupo tiene sus cositas. Sí, quiero atender aquí. Ok. Entonces, los judíos tenían sus cositas. Puede ser judío, estoy usando en término didáctico, sí, en término didáctico. Los judíos tenían su ley. Y claro que la ley judía decía, no puedes trabajar el séptimo día. Claro que sí. Y claro que también decía, circuncidarás al niño al octavo día. Claro que sí. Están esas leyes. Pero para ellos, esas leyes eran lo máximo. ¿Por qué? Porque esas leyes los distinguían del resto de gente. Ya. Y este es el detalle con la Iglesia de Cristo. El instrumento musical es el que nos distingue del resto del mundo. O sea, ¿cómo sabemos si esa es una iglesia de Cristo o no? ¿Usan o no usan instrumento musical? ¿Hablan o no hablan en lenguas? Y dado ese contenido, esos son aspectos importantes. ¿Ya? O sea, preguntémosle a un rabino.
¿Qué tan bueno debo cumplir, qué tan bien debo cumplir yo ya se me está olvidando el español. ¿Qué tan bien debo cumplir yo el día de reposo? A cabalidad. ¿Qué tan bien debo yo cumplir el amarás a tu prójimo? Bueno, con 60 pasas. ¿Y porque eso es difícil? No, eso es difícil. Pero el día de reposo, cuidado. Y de hecho, hay una escena bien interesante en esta serie de Los Escogidos, ¿no? Donde está Nicodemo predicando y hace una pregunta que uno dice, bueno, como usted sabe que eso es mucha especulación, pero interesantemente lo hace a uno razonar. Está él predicándole ahí y está diciendo, ¿puede uno comerse un pescado que ha sido pescado en día de reposo? Pues sí, porque ahí sacan que Pedro se va a pescar el día de reposo, ¿no? O sea, se quebranta la ley y todavía le dicen, no vayas a pescar. Él dice, pues no puede pescar si la vida está en peligro. ¿Y tu vida está en peligro? Claro que sí, estará en peligro si no consigo para comer. Entonces, ahí va él a pescar. Entonces, claro, Pedro saca su pescadito que de reposo y luego lo vende en la plaza. Y entonces Nicodemo hace la pregunta, si uno se come el pescado que fue pescado, valga la redundancia, en día de reposo, ¿está uno libre de culpa? Y todos los que lo están escuchando dicen, claro que no, o sea, no puedes comer un pescado que ha sido pescado en día de reposo. Yo sé que eso no lo dice la Biblia, pero es coherente con lo que un rabino hubiera dicho. Tan importante es, sí. Entonces, ya, un intérprete que de apellido Sanders, el primero que nota esto, dice, cada vez que el Nuevo Testamento dice obras de la ley, no se refiere a cumplir la ley, cabalidad, sino se refiere a estos pequeños aspectos que un judío hacía que lo distinguía de un gentil. Se me aplico. O sea, trabajas para un gentil que tanto te explota. Todos los ricos son explotadores. Listo. Trabajas para un judío que tanto te explota. Un poquito más que el gentil. Entonces no hay diferencia entre el uno y el otro. No, el judío explota más, ¿no? Pero eso sí, el día de reposo no trabajamos. Ok, entonces no hay diferencia. No, pero el judío cree que está bien porque practica ciertas obras. ¿Sí? Practica ciertas obras. Por eso es interesante cómo nosotros juzgamos al mundo musulmán por su poligamia, ¿no? Decimos, somos musulmanes que tienen 4 mujeres, 2 mujeres, 3 mujeres, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y ante el juicio de Dios, creo, en el día final, el musulmán se va a levantar, ¿no? Y va a decir, si es cierto, o sea, cierto, yo tuve 3 esposas, cierto, pero a ninguna de ellas le hizo falta su casa, su comida, nunca le hizo falta su protección, ni a ninguno de mis hijos. Y ahí se va a levantar el disque cristiano, que solo tuvo una esposa, y solo cuidó un grupito de hijos, pero que tuvo hijos regados por donde quiera, ¿no? Entonces, oh, tú sí tuviste un montón de hijos regados y a ninguno de ellos le diste de comer, ni te preocupaste por ellos. Esto es lo interesante, ¿no? Esto es sumamente interesante. O sea, ¿cómo está esa situación? Bueno, entonces, ¿qué te hace mejor? O sea, si eres cristiano, pero dejas hijos regados por donde quiera y ni siquiera los alimentas ni provees para los tuyos, ¿qué te hace mejor que el musulmán? ¿Qué te hace mejor? Bueno, un católico va a decir que el musulmán va para el infierno. En cambio, yo voy para el purgatorio y tarde o temprano termino en el cielo. Pero ¿qué te hace diferente? Que yo me bauticé, hice primera comunión y me confirmaron. ¿Ya? Y eso hace que yo termine, después de miles de años en el purgatorio, ya en el cielo. Pero el musulmán no tenga ninguna esperanza. O sea, sí, pero eso no tiene que ver con cumplir y hacer la voluntad de Dios, sino tiene que ver con ciertos aspectos que te distinguen del resto del mundo. O sea, te bautizaron de niño, te confirmaron, eres católico y no eres de los otros. ¿Sí? Entonces, los judíos confiaban en ciertas obras que ellos llamaban las obras de la ley. Y que entonces Pablo lo que está diciendo en este versículo es,
por las obras de la ley, es decir, por estar circuncidado, por no comer cerdo, por no comer pato, por no tomar Coca-Cola, ¿sí? Todas esas leyes rituales que te distinguen, ningún hombre será justificado. Ah, ah. Y entonces, por practicar lo que la ley dice. Pero entonces surge la pregunta, ¿a quién sí practique eso? O sea, la ley de Israel, la ley de Dios dada a Israel, ¿alguna vez fue puesta en práctica en la nación completa? Sí, en Israel, cuando uno caminaba por esos senderos, había racimos de uvas que caían hacia la calle y uno podía comérselos y un caminante nunca tenía hambre en Israel. Sí, es cierto. Es cierto que cuando uno llegaba a un pueblo de Israel, le daban de comer porque ellos protegían por medio del diezmo al inmigrante. Eso es cierto. ¿Qué va a hacer? Cuando uno lee los libros históricos se da cuenta, por ejemplo, en el libro de jueces, que había allí un levita que se le ocurrió pasar. ¿Recuerdan esa historia de levita que la concubina, para que ustedes vean que la concubina no era amante, era una mujer, solo que no estaba casada, pero bien que hacía su berrinche? Entonces el levita tenía una concubina. Eso significa que no se había casado ritualmente porque no tenía plata para pagar la dote, pero a su mujer, o sea, vivía con él ahí, se rejuntaron. Sí. Y entonces esta mujer le armó el relajo y le dijo, me voy para con mi papá. Y el levita la fue a rogar, porque era su mujer. Y el suegro, le llaman suegro, le dijo, oye, no, hombre, quédate, vamos a comer, vamos a celebrar que viniste, ¿no? Porque el suegro sí quería al levita, ¿no? ¿Acuerdan de esa historia? Está ahí en el final de Jueces. Entonces, el levita dice, vamos a salir, vamos. Y llega un momento que dice, no, señor suegro, yo me voy, porque si no me voy ahora, ya no me voy. Pero eso se fue a las 11 de la mañana porque el suegro no lo dejaba ir sin desayuno, sin un pan para el camino, ¿no? Y le agarró la noche en el camino. Van pasando enfrente de lo que hoy en día es Jerusalén, pero en aquel tiempo se llamaba Jebusea, porque ahí no habitaban israelitas, habitaban jebuseos. Y el esclavo le dice a Levita, un levita que tenía esclavos, le dice, ¿nos quedamos aquí? Y el hombre le dice, no, ¿quién sabe qué gente vive aquí? Pasemos hasta uno de los pueblos de Israel, porque mi gente es distinta. Y llegaron hasta un pueblo de Benjamín y allí mataron a su esposa. Querían matarlo a él, querían violarlo. O sea, ¿qué tipo de gente? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que están circuncidados. O sea, no te va a violar un gentil incircunciso. Vas a morir en buenas manos. Perdón por mi sarcasmo, pero esa es la situación. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo era ese pueblo? Entonces, a la pregunta, si se cumplía la ley, mejor pongámosle la pregunta presente. Y leamos esa ley y veamos toda la justicia que dice, y no le pongamos atención a los ritos, y no le pongamos atención a la circuncisión, no le pongamos atención al sábado, no le pongamos atención a esas cosas que separaban a los judíos. Pongámosle atención a lo que es netamente moral. Yo no sé si ustedes sabían o no, pero eso de dar prestaciones al trabajador que se va, eso es de origen bíblico. Cuando el esclavo pasen 7 días, perdón, cuando pasen 7 años y el esclavo te haya servido, lo dejarás en libertad. Ah, ok, se vaya. Sí, pero no lo mandarás con las manos vacías. Le darás de todos los bienes que tienes porque te sirvió de balde. No, pero él comía, no lo vas a dejar con las manos vacías. Si lo despachas, lo mandas con suficiente grano, suficientes cosas, le das. Ahí no decía cuánto, pero decía le das porque te sirvió. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos años pasaron para que el mundo cristiano pudiera dar indemnización al trabajador que despedía? Y todavía, si pudiera, o sea, si pudiera, lo mandan a uno sin nada. O sea, a mí en el Baxter me indemnizaron. Eso lo hicieron. Porque la ley los obligaba. Eso es interesante. ¿Por qué la ley los obligaba? Porque si no,
Ya mírate cómo sale. Entonces es bien interesante cómo nosotros nos comportamos hoy en día. O sea, ¿eres capaz de cumplir con esa ley? Esa es una buena pregunta. Pero bueno, aquí Pablo ha dicho, mira, por esa cuestión de la circuncisión, por esa cuestión de guardar el sábado, olvídalo. O sea, eso no te hace mejor. Así es de que estás bajo la misma situación. Bueno, y entonces, ¿qué? No es que la Biblia no tiene, ahora sí, vamos a entrar al segundo punto que había dicho tantos puntos, ¿no? El segundo es bien interesante, está en el versículo 20. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí lo que Pablo es va a anticipar una cosa que va a decir después, que si la ley tuviera la capacidad de vivificar al hombre, la justicia sería por la ley, pero no es así. A ver, expliquémoslo un poquito mejor. Resulta que yo estoy enfermo y digo, voy a ir con el médico, ¿sí? Y el médico me dice, ay, usted padece de todo. Eso no me sana. El dictamen médico no me sana. Sí, ya me siento mejor porque ya me miró el doctor. No, el doctor te tiene que recetar algo y tienes que iniciar un proceso porque el doctor no es mago, no te cura con la mirada. Por eso es que hay un sketch de un comediante español famoso, que a mí me dio mucha risa, por lo menos a mí, porque llega con el médico y el médico le dice, mire, usted tiene, viendo sus exámenes, todos los exámenes que le hicimos, el resultado es este. Mire, le dice, tiene los triglicéridos elevados, tiene el colesterol terrible, la presión también y padece del azúcar. Todo eso tengo, doctor, todo eso. Y entonces agarra un billetío y se lo pasa bajo la mesa. Y eso, le dice el doctor, para que cambien los resultados del examen. O sea, ¿los podemos cambiar? Y el doctor le dice, ¿de qué está hablando usted? No, 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 es que yo quiero otros resultados. No, le dice el doctor, usted está enfermo. Sí, 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 pero aquí todo se puede arreglar con dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto para qué? Para cambiar los resultados. No, pues que no importa. Explico. Entonces, uno dice, no se salva conociendo la ley. La ley no tiene la capacidad de vivificar. Cuando uno lee la ley, más bien mira cuántos errores uno ha cometido. ¡Wow! ¿Qué hice yo? ¿Sí? No, pues ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ay, pero con una buena acción no borro la mala. Y yo no sé de dónde sacamos nosotros eso. Yo no sé de dónde sacamos eso. O sea, te comiste el pastel antes de la boda, ¿sí? Te cometiste fornicación. Sí, pero no importa porque ya se casó y usted ya que al casarse se borra la fornicación. No, 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 ningún matrimonio borra la fornicación. Solo cumplió con su responsabilidad, pero todavía existe un pecado por el cual hay que arrepentirse y hay que pedir perdón a Dios y hay que hacer algo. Y entonces uno tiene la idea de que el pecado se borra por medio de la acción buena. O sea, sí, yo sé que asalté y le robé la plata a todos esos, pero ahora yo le doy al necesitado. Pues, te aplaudo por darle al necesitado, pero no se borra lo que hiciste. O sea, no podemos borrar las acciones. No podemos. Esto me recuerda a mí, a mis dos sobrinitas, que una le pegó a la otra y la otra se puso a llorar. No, está llorando. Y claro, luego le preocupó que si seguía llorando así tan fuerte como lo estaba haciendo, los papás se iban a dar cuenta, entonces pues la iban a castigar. Y entonces empieza a decirle, perdóname, perdóname, perdóname. Y la otra seguía llorando porque le dolía. Y entonces yo, como estaba viendo la acción, me volteé a ver y me dice, tío, pero ¿por qué sigue llorando si ya le pedí perdón? Si ya le pediste perdón, pero el hecho de pedirle perdón no le quita el dolor que le causó el golpazo que le diste. Pues eso no se quita. Y uno piensa de eso. O sea, es por eso que en una serie bien interesante donde hay unos muertos que resucitan. ¿Sí? No, perdón, perdón. En una serie interesante donde hay unos fantasmas. Y se mira el diálogo de los fantasmas. Los fantasmas de todos los que han muerto ahí. Hay un fantasma de un vikingo, que es un hombre rudo, ¿no? Que murió ahí, el pobre vikingo. Entonces, se topa con habitantes del mundo moderno, que son fantasmas también. Y los otros están pidiendo disculpas y él dice, ¿y eso qué significa? No le dices que si hiciste algo malo, pides perdón y ya. ¿Y ustedes cómo lo arreglaban, pues?
Nosotros los vikingos hacíamos un duelo y uno de los dos tenía que matar al otro. O sea, cometiste una ofensa, vamos a duelo y uno tiene que morir. No, le dice usted, si son salvajes, en este mundo moderno, le dice, tú solo pides perdón, ya se arregla la situación. No, ¿para qué le dijeron eso al vikingo, no? Porque después le decía, es que tú sí eres estúpido, le decía al otro, ¿y qué dijiste? Perdona, perdona. Oye, este mundo moderno sí me fascina, decían. O sea, que uno puede ofender a Mundo y Raimundo y solo tienes que pedir perdón. Sí, así pensamos nosotros. Y pensamos que el pecado se borra así. Y no. Entonces la ley no te vivifica, no, solo te muestra el error, solo te muestra el error, nada más. Y entonces, pues, ¿qué hago? Aquí es donde Pablo dice, versículo 21, pero ahora aparte de la ley, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, la ley apuntaba a esta justicia. Y los profetas apuntaban a esta justicia, o sea, te la estaban mostrando. Está en la ley, está en los profetas, pero no es de la ley, es aparte de la ley, la justicia de Dios, y esta sí te da la posibilidad de vivificarte. Pero, y el punto de él, que lo vamos a resaltar más adelante, es, si es por la justicia de Dios, entonces ya no es por la tuya. Y si no es por la tuya, no tienes absolutamente nada de qué jactarte. Pues yo no me jacto, yo no me jacto. Yo solamente señalo al que peca. Sí, señalas al que peca es porque tú crees que eres diferente y por lo tanto, sí te jactas. ¿Y cómo más lo sé? Porque si te digo que eres igual, te ofendes. Y ese es el punto, la jactancia. Por eso en el capítulo 3 dice, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es Dios solamente, no, perdón, por eso dice en el capítulo 3 versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Interesante. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por esa la jactancia queda abundada. No, no por la de las obras, sino por la de la fe. Y eso es lo que vamos a explicar la siguiente semana. Que el Señor los bendiga.